Bueno, ¿ya se escucha? Sí, ya te escuchamos. Adelante, Manuel. Ok. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre el drenaje y la circulación en la circulación, ¿ok? Perdón, no sé si estás hablando porque no se escucha. Estaba aquí acomodando. Ah, ya, pero Sí, ok, creo que sí funciona tu micrófono, porque habíamos tenido problemas en algunas otras sesiones. sí. Disculpen que no prenda la cámara, muchachos, pero mi internet no es muy bueno, entonces a veces se va a cortar. Espero que no se corte el audio o se grabe las diapositivas. Incluso a veces me saca de las sesiones. Entonces esperemos que esto no pase el día de hoy. Mm, Ok. Bueno, vamos a empezar con lo que es irrigación. Entonces, vamos a ver pues la importancia de este dentro del cerebro. Vamos a tener para empezar, el hecho de que el cerebro es un órgano que va a requerir mucha irrigación en comparación con otros. Tenemos, bueno, estos datos generales en donde vemos que el cerebro en promedio, claro, diferencias entre hombre y mujer, pero en promedio va a pesar 1.350 gramos, ya lo habíamos visto, que corresponde solamente al 2% del peso corporal. Y de a diferencia del porcentaje en peso, va a requerir el 17% del flujo cardíaco total. Entonces vamos a ver que requiere un 20% de la oxigenación que se da a nivel corporal. Esto nos da eh, eh, como en cuentas, o para caer en cuenta cuánta sangre se requiere para mantener funcionando a este órgano, el hecho de que requiere 55 mililitros de sangre por cada 100 gramos de peso del encéfalo, del tejido, por cada minuto que pasa. Esto es importante porque, bueno, a nivel médico bueno, nos va a dar lo que eh, es la precisión de perfusión cerebral. Esto acerca de la tasa de perfusión y todo lo vamos a ver en esta sesión, pero sí es muy importante que veamos que esta estructura acerca de la irrigación en todo momento tiene que estar bien cuidada y vamos a ver que algún daño en este transcurso pues nos va a dar diferentes patologías. En este caso, pues la tasa de perfusión cerebral, vamos a ver que hasta los 50 lo podemos considerar normal. Por debajo de esto van a caer en alteraciones en nuestros pacientes. Van a empezar con alteraciones de la memoria, pueden seguir hacia alteraciones de la conciencia y pues incluso esta es causa de muerte. Entonces aquí es donde tenemos que ver nosotros la importancia de conocer las estructuras que nos van a dar la irrigación y el drenaje, así como también pues la anatomía normal. Si no sabemos la anatomía normal, no vamos a ver cuando algo esté dañado. Y conocerlas, pues nos puede dar en la clínica pues una sospecha de pues qué parte puede ser la alteración y cuál parte puede ser la dañada. Entonces, bueno, todos conocen, bueno, no sé si todos, pero en el módulo, pues ya saben que existe el módulo, el libro del sistema nervioso central, el doctor Sandoval, en donde pues, nos presentan este bonito esquema del cerebro. Entonces, visto así, pues, aunque contiene como todas las partes importantes, pues es importante que también nosotros conozcamos como mmm, qué significa cada rayita, ¿no? Y, pues, qué significa, a final de cuentas, a nivel en que nosotros estemos explorando a nuestro paciente y conocer su función normal.
En este caso vamos a partir de el hecho de que en la irrigación van a existir dos sistemas que le van a dar sangre al cerebro. Este va a ser el sistema carotidio, que es el que estamos presentando ahorita. Más adelante voy a dar el otro sistema, que es el sistema vertebral. ¿Esto por qué? Este primer sistema, pues vamos a ver que nace de la arteria carotidia. Y vamos a ver que, como se ve pues, en el dibujito, que es la arteria carotidia común. Después de esto va a pasar a la arteria carotidia interna, que es la que nos va a interesar en este caso, debido a que pues, es la que va al cerebro. También se va a bifurcar en la arteria carotidia externa, pero esa se va a lo que es cara. Entonces, en este caso, vamos a ver que la arteria carotidia interna, pues va a ascender hasta la base del cráneo, hacia en lo que es el orificio carotidio externo, y pues va a llegar hasta lo que es el peñasco del temporal, y pues va a pasar por todo lo que es el conducto carotidio. Bueno, va a pasar todo su transcurso, y va a ser aquí en donde va a desembocar en el peñasco, en el vértice del peñasco, en el foramen lacerado, que va a estar a los lados de la silla turca, y va a continuar hacia adelante en el seno cavernoso, donde se van a originar las arterias hipofisiales superior e inferior, y a llegar al proceso clinoideo, va a describir lo que es una curva hacia adelante y hacia atrás, que en este esquema se veía en esta parte, que se va a conocer como el sifón carotidio, y va a emitir, bueno, alrededor de todo ese trayecto va a emitir arterias colaterales, pues van a ser arterias de menor calibre, y a este nivel, pues se van a dar las arterias, la desembocadura de las arterias oftálmica, la comunicante posterior y la carotidia anterior. Aquí vamos a ver, estas son las estructuras óseas, en el caso del foramen lacerado, que va a ser aquí por las estructuras en donde se va a estar pasando, bueno, aquí un poco más abajo, la arteria carotidia y sus desembocaduras. En este caso, la imagen que más nos ayudaría sería la del lado izquierdo, donde vemos que, bueno, si bien tiene todo un trayecto principal, esta arteria, que se van a encontrar un montón de arterias colaterales que van a dar irrigación a estructuras más específicas, que ahorita vamos a ver qué rama es la estructura que irriga. En este caso, pues podemos ver que las principales, o las primeras, no, más bien las primeras, de abajo hacia arriba, que se van a encontrar como colaterales, eh, van a ser la arteria del conducto pterigio y la porción petrosa, en este caso. Aquí. Encontrándolos más ascendentes, vamos a encontrar ramas de las marginal y de la basal del tentorio, y también las ramas meningias, ramas del seno cavernoso y ramas neurales. Y va a ser, si no, hasta aquí en la parte más elevada, en donde se van a encontrar las desembocaduras de la arteria oftálmica que les mencionaba, la arteria comunicante posterior y la carotidia anterior. Que van a corresponder pues a esta zona del encéfalo. Bueno, Si ese como principal. van teniendo alguna duda al respecto, doctores, pueden ir preguntando al doctor Manuel o también complementar parte del tema. Bueno, ese es como principal, o bueno, no principal, sino como uno de los sistemas que va a dar irrigación
a lo que es el encéfalo. Entonces vamos a ver que va a existir una relación muy estrecha entre lo que es este sistema con el sistema que vamos a ver más adelante. ¿Alguien sabe cómo se llama ese sistema? O esa otra rama arterial que nos va a dar irrigación al cerebro. ¿No es el vertebral? Así es. ¿Qué me pueden decir de la rama vertebral, del sistema vertebral? ¿Dónde inicia? ¿En la arteria subclavia? ¿Sí? Eh, del sistema carotidio, igual, ¿de dónde iniciamos? A comparación. ¿De dónde se inicia la irrigación? Se origina de las arterias carotidias internas, ¿no? Y de la carótida. Exacto. Bueno, más adelante vamos a ver qué estructura va a ser la que nos da como la conexión entre ambos sistemas, pero por lo pronto, ¿alguna duda? Doctor, bueno, no es una duda, solo disculpe por interrumpirlo, pero hay unos compañeros que no los, bueno, están en sala de espera, no sé si, bueno, creo que pueda dejarlos pasar, Ah, ok, por favor. Perdón por la interrupción. no se preocupe. Ya está. Sí los tenía, yo no los tenía en la sala de espera. ¿Tú sí los tenías? Ok. Sí. Ok. Bueno, listo. Continuando, nos vamos a encontrar con el sistema vertebral. Esta va a ser la segunda forma en donde la irrigación pues va a dar hacia el cerebro. En este caso, como ya lo hemos preguntado, se va a originar de la subclavia que teníamos en el esquema. A partir de aquí, pues vamos a seguir ascendiendo. Entonces se nos van a dar las arterias vertebrales que van a ascender por los agujeros vertebrales de las primeras 6 vértebras. Eh, Va a pasar a la cavidad craneal por el agujero magno y va a seguir escalando, ubicándose a los lados o por los lados de la médula oblonga. Hacia este punto nos van a dar lo que son las arterias espinales posteriores que van a rodear de forma descendente, ¿no? Esas son como unas arterias colaterales, van a rodear de forma descendente la cara dorsal de la médula espinal. Y bueno, las arterias vertebrales van a seguir escalando, van a seguir subiendo y van a converger y emitir ramos que se van a anastomosar en forma de Y a nivel de la fisura media anterior, eh, por donde van a dar, eh, donde van a convertirse o se van a nombrar como arterias espinales anteriores. Y al continuar su ascenso van a emitir las arterias cerebelosas posterior inferiores, las cuales se van a anastomosar en a la altura del seno medulopontino para continuar hacia arriba y
y dar así la arteria basilar, que, bueno, pues se va a encontrar a la altura de Puente, ¿no? En el surco que lleva su mismo nombre. Y bueno, hacia este punto, allá siendo la arteria basilar, vamos a ver que en su primera porción va a emitir arterias, la arteria laberíntica y la cerebelosa anteroinferior. Entonces tengo una imagen bueno. Y bueno, al llegar al surco pontomesencefálico, nos va a dar la arteria cerebrosas superiores y se va a disfrutar en lo que son las arterias cerebrosas posteriores, que pues va a dar como comunicación o va a llegar a intercomunicarse con ella la arteria comunicante posterior. Entonces, bueno, antes de ver este dibujito, ¿alguien conoce o sabe acerca del polígono de Willis? ¿No? Pues en este, bueno, yo encontré que se van a incluir los pasos de ambos sistemas arteriales del encéfalo. Y me parece que creo que lo mencionó el doctor o la doctora en la exposición. Y que pues se llama círculo arterial cerebral o pues polígono de Willis. Así es. Entonces, el polígono de Willis, pues a nivel de la irrigación, pues va a ser muy importante porque entonces nuestro organismo va a cumplir el papel de un seguro para que la irrigación, para asegurar la irrigación. En este caso, por si fue muy vago y muy complicado, vamos a ver que se va a dividir en dos, ¿no? O el sistema, en el caso del vertebral, pues va a llegar hasta esta parte. Y el anterior nos va a corresponder hacia esta parte esta parte de arriba en el dibujo, que va a corresponder pues con las arterias vertebrales que se van a comunicar y la arteria basilar, que va a dar a la altura de Puente un montón de arterias eh, de pequeñas arterias. Y la arteria serosa posterior, que va a comunicarse que nos va a dar, va a ser la parte más baja del polígono de Willis, que va a ser esta comunicación que se da entre las arterias cerebrales anteriores y la cerebral posterior. Pues esta va a estar dada por la arteria comunicante posterior, que va a estar encontrada en cada uno de los lados, y que si bien no pasa sangre arterial de uno de los sistemas al otro, sí nos sirve en caso de que en alguno, ya sea anterior o posterior, se dé algún coágulo, algún émbolo, pues por la diferencia de presiones, la sangre de alguno de los dos sistemas pueda en algún momento seguir suministrando la oxigenación que se encuentra interrumpida si se da alguna interrupción en alguno de los puntos de ambos sistemas. Esto pues cómo se van a dar las conexiones entre las arterias. Ahora bien, por sobre esto vamos a ver que cada una de las arterias va a dar irrigación a alguna parte del encéfalo. Esto de forma general, bueno, antes de eso, si en algún momento se perdieron, si en algún momento no saben cómo va el asunto, o si para estudiarlo o en el examen, en caso de que venga,
alguna de las preguntas es, ¿por cuál agujero pasa, ya sea drenaje arterial o drenaje de la parte del sistema vertebral o sistema carotidio? Este es un diagrama en el que pueden, si es que les sirve, pueden sacar una captura de pantalla y entenderlo como de una forma más estructurada, ¿no? Aún así, cada uno de estos puntos, pues cada una de esas arterias va a tener una zona en la cual irriga. De forma general, o muy resumida, de alguna forma, se van a encontrar lo que como arterias importantes, la arteria cerebral media, la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral posterior. Esto porque son las arterias que tienen un mayor territorio de irrigación. En este caso, vemos que son las 3 regiones con las que principalmente se encuentran modelados estos dibujos, en donde nos van a dar la parte frontal y superior, en el caso de la arteria cerebral anterior, en el caso de la media, pues una irrigación a los temporales, y la arteria cerebral posterior a los territorios posteriores o occipitales del cerebro. Aún así, cada una de estas tiene como alguna importancia o algún dato que nos va a ser de relevancia al momento de la clínica. En este caso, bueno, a lo largo de esta exposición, pues vamos a ver que cada arteria pues va a tener unas consideraciones anatómicas que tenemos que tener en cuenta. Estas, pues, si en caso de que puede que lo interpreten como un mapa, pues van a ser como muy obvias, ¿no? O sea, va a pasar qué ramas son las que lo conforman y qué ramas da. Y también vamos a tener una importancia funcional que va a ser como qué datos nos podría ser de utilidad en algún momento en el que se pueda dar una patología en esta zona, o también por qué o cuál es la función, en resumidas cuentas o muy específica, que nos hace que ese tramo sea importante para, bueno, todos los temas son importantes, pero la importancia específica de ese tramo de arteria de irrigación que nos está dando o cuál es su función en específico. Y en este caso, vamos a ver que la arteria carotidia común, pues va a ser una causa frecuente de accidentes cerebrovasculares, especialmente porque es una zona en donde fácilmente se produce aterosclerosis, debido a que es una zona de bifurcación. Así como también la arteria subclavia izquierda, también va a ser un punto de aterosclerosis, y la desviación de la sangre en alguna patología esclerosante, pues nos puede dar lo que es una patología, bueno, una serie de sintomatologías que podría ser el robo de la subclavia. Entonces vamos a ver que estos pacientes van a presentar una serie de síntomas, nada más bueno, o solamente por el hecho de una estenosis en esta zona. En el caso de la arteria vertebral, vamos a ver que tiene como característica el hecho de que está dividida en 4 porciones: prevertebral, cervical, atloidea e intracraneal. Y bueno, da circulación a la parte posterior del encéfalo, siguiendo el tronco del encéfalo, el cerebelo, el tálamo, el lóbulo occipital y parte de la parte inferior del temporal. Después de esto vamos a tener las meninges medias, cuya importancia va a recaer en el hecho de la patología del hematoma epidural. Eso es importante porque pues su mayor complicación
sería la hernia cerebral, que pues igual desemboca en la muerte, ¿no? Entonces, ¿esto por qué? Porque desplaza a todas las estructuras del encéfalo, y pues recordemos que el cerebro está recubierto por la bóveda craneana, ¿no? Entonces, no es una estructura que pueda aumentar de volumen. Entonces, como es un volumen cerrado, un aumento de volumen en esta zona por algún traumatismo, por algún coágulo, por alguna de estas situaciones, pues nos va a desembocar en el que aumente la presión intracraneal. En el caso de las meningias, en este caso, pues va a haber diferentes ramos, ¿no? Como las meningias accesorias también, que eh, van a irrigar también a gran porción de la dura madre. Las ramas tentorial, que irrigan también un pequeño fragmento de la dura madre, y los ramos meningios de la arteria vertebral, que van a irrigar la dura madre de la fosa craneal posterior y por debajo del terreno del cerebelo. Así también podemos encontrar las arterias hipoficiarias, que pues, van a irrigar directamente a la hipófisis. En el caso de las oftálmicas, pues van a irrigar directamente al nervio óptico, ahí a la retina. Y bueno, también en este caso podemos encontrar alguna patología que sería el que se forme un émbolo a nivel a nivel anterior, al nivel de la carotida interna, se puede producir un émbolo, y pues nos puede desencadenar una patología caracterizada por una ceguera en un solo ojo. En el caso de la comunicante posterior, pues bueno, vamos a tener que va a conectar la circulación anterior y posterior, y se va a encontrar posicionada, o va a pasar por lo que es el tercer nervio craneal. Entonces, se va a encontrar caracterizada alguna alteración en esta zona por alteraciones ya sea oculomotores o problemas en la pupila. Y en el caso de la coroidea anterior, pues va a ser de estructuras mediales y de núcleos oculares. Asimismo, la cerebral media va a ser una estructura cortical lateral que va a irrigar a la mayoría de los núcleos basales, y también a la parte posterior de la cápsula interna. En el caso de la cerebral posterior, pues va a irrigar, ya saben, va a irrigar al lóbulo occipital y a la parte inferior del lóbulo temporal, y pues también va a irrigar al tálamo. En el caso de la basilar, pues por su irrigación, en este caso, en el caso de la basilar, la encontramos en esta zona. Como decíamos, o estas arterias pontinas, bueno, ahí está en el nombre, pero la estructura que irrigaban era, así es, el puente, va a irrigar el puente. En el caso de la cerebelosa inferoanterior, pues va a irrigar parte del cerebelo, parte dorsal del puente. En el caso de la cerebelosa superior, va a irrigar parte del cerebelo y parte del mesencéfalo. En el caso de la arteria cerebral media, pues la corteza y la cara lateral de los hemisferios. En el caso de la arteria cerebral, arteria cerebral media posterior, arteria cerebral media, pues se va a dividir en dos ramas, que va a ser la parte superior y la parte inferior.
aquí vamos a recalcar pues, la importancia de conocer al menos, o si es un poco tal vez de memorizarla, las zonas que corresponden a la arteria cerebral media, a la arteria cerebral anterior y a la arteria cerebral posterior. Pues esas son pues, las preguntas pues, que con mayor frecuencia nos vamos a encontrar en los exámenes. En el caso de la porción superior, bueno, en este caso se va a dividir en dos porciones, la porción superior y la porción inferior. Como característica de la porción superior, pues es que va a irrigar a corteza motora primaria, a giro precentral y al área del lenguaje, al área del lenguaje. Y en el caso del área número 2, que es la inferior, pues vamos a ver que se va a irrigar la parte superior del lóbulo temporal, va a irrigar también el lóbulo parietal, la corteza motora sensitiva, primaria y el giro postcentral. Y va a ser también el área del lenguaje receptivo. Estas estructuras son de la circulación coroidea, de la primera que se presentó. En el caso de estas estructuras, van a ser posteriores. La arteria cerebral, no, todavía no, y bueno, como otra importante arteria es la arteria cerebral anterior. En esta va a tener como característica que van a irrigar las caras mediales de los lóbulos frontales y parietales y algunas áreas que participan en la actividad motora y sensitiva de los miembros inferiores, así como también la arteria cerebral posterior, pues se va a encontrar principalmente con los campos visuales en caso de las alteraciones y va a ser una parte frecuente en los accidentes cerebrovasculares. Así como también se van a encontrar irrigados los lóbulos occipitales y la cara inferior de los lóbulos temporales. En este caso, tanto la arteria cerebral media y la arteria cerebral anterior, pues van a formar parte, como ya lo habíamos mencionado, del sistema carotídeo. Y en el caso del sistema vertebral, pues sus principales exponentes van a ser la arteria cerebral posterior. En este caso, va a ser la arteria cerebral ínfero-posterior, que va a ser la arteria pica. Esta a nivel clínico cobra una importancia debido a las alteraciones que causa su obstrucción. Existe el síndrome de pica de la arteria cerebrosa posterior inferior, que se va a encontrar en el plexo coroide del cuarto ventrículo y va a irrigar a la mayoría o a la mayor parte de la médula oblonga. Entonces, si tenemos en cuenta que su principal irrigación va a ser en médula oblonga, en caso de que no exista una irrigación en esta zona, ¿qué alteraciones a nivel ya de una patología nos podríamos encontrar? ¿O para ustedes, para qué recuerdan que servía o cuál era la función de la médula oblonga? ¿Sí me escuchó? Ok, dice que sí me escuchó. Sí se ¿Escucha? escucha. Ok. Y creo, bueno, yo recuerdo que habla de funciones vitales como frecuencia cardíaca, bueno, como mantener la frecuencia cardíaca, presión sanguínea y respiración. Ok. Bueno.
Entonces vamos a ver que se va a encontrar dañado en diferentes síndromes. En este caso, como les menciono, igual si lo pueden buscar, es muy común el síndrome de Pica. También otro síndrome muy importante o alteraciones que pues se pueden ya buscar desde ahorita, que se van a incorporar a la clínica. Son alteraciones que se van a encontrar en las patologías, principalmente ya sea arteria cerebral media, arteria cerebral posterior, arteria cerebral anterior, que pues a nivel de algún coágulo, a nivel de algún émbolo, pues van a ser importante que conozcan las alteraciones que sean características de cada una de estas porciones. La más común es la arteria cerebral media. Y bueno, continuando, la arteria cerebral inferior anterior, pues va a irrigar a parte caudal del puente. Entonces las patologías pues van a ser alteraciones que tengan que ver con las funciones de puente y de cerebelo, ¿no? Lo importante como que se lleven o que aprendan es, uno, cuáles van a ser las arterias que van a desembocar en las arteriolas y pues el transcurso de ellas, ¿no? La segunda parte importante es que se lleven o que relacionen el hecho de que una arteria irrigue una parte, va a hacer que esa parte se encuentre alterada, ¿de acuerdo? Entonces, las alteraciones a nivel de una patología, pues se van a encontrar estrechamente relacionadas con las funciones que tenía en esa parte alterada, ¿no? Ya sea cerebelo, médula oblonga, puente, el encéfalo en cualquiera de sus porciones. Entonces, es tener esta relación, es entender esta relación entre la parte afectada y la parte de irrigación que se pierde. Entonces, en la arteria cerebrosa superior, bueno, la irrigación va a irrigar principalmente la porción del cerebelo, parte del puente y del mesencéfalo. Vamos a ver que todas estas estructuras pues van a ser posteriores, debido a que van a ser arterias que van a pertenecer al sistema vertebral. Entonces, igual para hacer un diagnóstico, pues tal vez no sea imposible el hecho de saber a ciencia cierta si se dañó cuál de las arterias cerebelosas fue la que se dañó. Pero la clínica sí nos va a permitir saber que la alteración va a ser de alguna rama o toda la rama entera, ¿no? De la arteria cerebral posterior, en este caso, ¿no? O si hay alguna alteración de la arteria cerebral anterior, pues igual va a ser evidente, porque se van a encontrar síntomas totalmente diferentes, ¿no? Como ahorita la compañera lo mencionó, va a ser síntomas totalmente vegetativos en el caso de la porción occipital, o en caso de que sea sea occipital el problema, pues van a ser cosas de visión, ¿no? En cuanto a la visión, en el caso de la arteria cerebral anterior, pues va a dar una clínica totalmente diferente. Vamos a ver que tal vez sea más del comportamiento, el periodo de conciencia, ¿no? Alteraciones que podemos ver, que podemos ver en nuestros pacientes. Y en el caso de la arteria cerebral media, pues igual tener en cuenta cuáles son las alteraciones que se van a poder encontrar, ¿no? De la percepción del lenguaje o de la interpretación o de la comunicación, ¿no? Entonces, tener en cuenta o tener, cada uno de nosotros tener en nuestro haber cuáles son las alteraciones o cuáles son las zonas en donde se pueden presentar estas alteraciones. De ahí la importancia de la clase, este, porque pues esa es, ¿no? Más allá de saberse de forma de memoria cada una de estas estructuras, el hecho de saber qué problemas de irrigación van a dar o van a desembocar en ciertos problemas a la hora de ver a nuestros pacientes. Bueno, esta es como la parte más larga, más tediosa. En el caso de
la siguiente parte, que es la parte del drenaje venoso, pues ya es un poco más simple, debido a que no hay pues muchas ramas, entre paréntesis, entre comillas. Y en este caso, bueno, pues hay que partir de las meninges, que es la primera cuestión que vamos a tocar aquí. ¿Cuáles eran las meninges? Dura madre, aracnoides y pia madre. Ok. ¿Cuál va a ser la que se encuentre más estrecha, en más estrecha conexión con hueso? La dura madre. Ok. En este caso, la dura madre va a tener lo que es la hoja perióstica. Bueno, van a haber dos hojas, ¿no? La dura madre se va a formar por dos hojas. En este caso, la hoja perióstica y la hoja meningia. Entonces, eh, la hoja perióstica, pues obviamente, como su nombre lo dice, se va a encontrar más estrechamente relacionada con hueso, y la hoja meningia, pues se va a encontrar más estrechamente relacionada con el aracnoides. Y la pía madre, pues, estrechamente relacionada con la masa encefálica. Eso es importante porque en esta zona, ¿sí? La dura madre las capas de la dura madre van a abrirse y nos van a dar lo que son cavidades venosas. Y la irrigación venosa dar, va a dar sus conexiones entre estas zonas, ¿no? A nivel de aracnoides. Vamos a ver que el drenaje venoso, en el caso de la irrigación, pues ya sabemos, sangre oxigenada hacia el cerebro. En el caso de el drenaje venoso, ¿qué es lo que está pasando a través de las venas? Bueno, si la irrigación es sangre oxigenada, el Sangre drenaje venoso es desoxigenada. desoxigenada. Además de sangre, ¿qué otra cosa? Bueno, también líquido cefalorraquídeo. Esa es como la parte importante que también se va a encontrar. Entonces, esta es como la característica importante en el caso del drenaje venoso, que también va a hacer drenaje para el líquido cefalorraquídeo. En esta imagen, la imagen de la izquierda, vamos a encontrar lo que son prolongaciones de la dura madre. Como ya lo habíamos visto en esta imagen, pues son dos hojitas de la dura madre, y la hoja meningia, pues de la parte derecha del cerebro y de la parte izquierda del cerebro, se van a conjuntar y nos van a dar una prolongación que se va a hacer conocida como la hoz del cerebro, perdón. No es el hoy del cerebro, es la hoz del cerebro. Y pues va a corresponder a esta, que se ve en la imagen del lado izquierdo. Así como también otra prolongación nos va a dar esta que se ve aquí y que se encuentra igual lo mismo del otro lado, contralateral, que nos va a dar la tienda del cerebro. Estas son importantes debido a, bueno, no sé si ya lo conocían, pero está una cavidad anterior y una cavidad posterior. Entonces, ¿qué es lo que nos va a diferenciar si estamos hablando de una cavidad anterior que correspondería a toda esta parte del cerebro? Pues es la tienda del cerebelo. Y en el caso de las estructuras que estén por debajo de esta formación, que va a ser la cavidad posterior, todo lo que se encuentre por debajo. En este caso, vamos a tener que el drenaje venoso lo vamos a encontrar dividido
en dos diferentes formas. Una de ellas es el drenaje profundo y el drenaje superficial. Eso pues lo van a encontrar reflejado en una bibliografía. Otro de ellos va a ser el drenaje anterior y el drenaje posterior. En este caso, tanto el drenaje anterior como el drenaje posterior formarían o forman parte del drenaje superficial. Y ahorita lo vamos a explicar cuando lleguemos a esa parte. En este caso, de forma general, nos vamos a enfocar en esta parte, la parte de la izquierda. Aquí la parte importante va a ser los diferentes senos que van a ser importantes o van a ser, nos van a dar la referencia acerca de cómo va a ser nuestro drenaje. En este caso va a ser el seno cavernoso, que lo vamos a encontrar aquí, va a ser y los senos petrosos, que van a ser toda esta red comunicante. Esas van a ser las estructuras en forma general más importantes. Y en el caso del drenaje posterior, bueno, en este caso va a ser la prensa de erófilo, una de las más importantes. Esta prensa de erófilo la vamos a encontrar en la parte posterior, en la parte más occipital, que va a ser precisamente esta zona. Los senos transversos que van a correr desde la prensa de erófilo y que van a confluir con prolongaciones de los senos petrosos, que van a ser estas de aquí, en ambos lados, y conjuntamente nos van a dar los senos sigmoideos, que al final de cuentas van a desembocar en la vena yugular interna. Ahora, de forma general, pues esta es como el drenaje venoso que podemos encontrar. Pero para ser un poco más específicos, sin ahondar tanto, en el caso del drenaje anterior, pues vamos a tener que la vena oftálmica va a ser igual una estructura que hay que tener en cuenta. En este caso, también va a haber alteraciones en caso de que el sistema venoso sea el que falle. En algunas partes del cuerpo, pues se van a encontrar algunas otras alteraciones. En el caso de miembros inferiores, pues es obvio, ¿no? Cuando el sistema venoso falla, pues cómo se dan las alteraciones y cómo podemos verlas, ¿no? Pero es como un punto y aparte acerca de las alteraciones dentro del cerebro. Como lo dijimos al principio, el cerebro está rodeado por una bóveda, ¿no? Una bóveda craneana. Entonces eso quiere decir que el volumen dentro de la bóveda craneana va a ser siempre igual, ¿no? Va a ser siempre el mismo. Y entonces va a haber estructuras o va a haber cosas que van a llenar esa bóveda craneana. La primera de ellas, pues ya la conocemos, ¿no? Es la masa encefálica o cualquier estructura, cualquier cosa que nos dé una masa. La segunda de ellas, pues va a ser los volúmenes. ¿Volúmenes qué? Volúmenes arteriales y volúmenes venosos. Entonces, en caso de que alguna de estas se encuentre alterada o se encuentre ocluida alguna parte de esta irrigación venosa, pues vamos a ver que la cantidad de volumen total en el encéfalo va a encontrarse aumentada. Entonces, si tenemos un aumento de volumen en una cavidad que, como ya mencionamos, es cerrada, es estrecha, ¿qué creen que pase? La presión puede aumentar. Así es. Al inicio va a haber mecanismos reguladores para evitar el aumento de la presión intracraneal. Ya en algunas, en clínica, pues ya va a haber las patologías específicas que nos van a hablar de un aumento de la presión intracraneal. Pero al menos hacia este punto es importante que conozcan que hay mecanismos. Entonces vamos a ver que el
cerebro tiene algunos mecanismos para autorregularse. En este caso, una oclusión en el sistema venoso es mala o es mal augurio para este sistema de contrarregulación porque pues no es lo común, no es lo común que haya alguna alteración venosa. ¿Cuál sería la alteración más común que ustedes saben o que ustedes creen que haga que aumente el volumen dentro del cerebro? ¿Cefalea? Ese sería como un signo que nos podría estar diciendo que en efecto hay un aumento, ¿no? En toda la masa encefálica. Pero, ¿cuál sería una causa? O sea, ¿qué estaría, además de alguna alteración en la irrigación y en el drenaje venoso, alguna otra causa que ustedes crean que haría que aumentara la presión dentro del cerebro? ¿Algún edema? Podría ser algún edema, sí. Podría ser ¿Seromas? así es, alguna inflamación, algún tumor. En este caso, bueno, hay un sinfín de tumores de acuerdo a la región y de acuerdo al tipo histológico que se encuentre en pues, los diferentes cánceres a nivel del cerebro. Pero evidentemente pues es una masa que ocupa espacio extra en el cerebro, en la bóveda craneal. Entonces, vemos que el principal mecanismo por el que vamos a estar regulando esto es por la irrigación y el drenaje venoso. Entonces, en caso de que haya una masa que obstruya, el principal mecanismo contrarregulador, pues sería la sangre. Vamos a ver que la masa encefálica, ¿no? Que es el otro componente que les comentaba, no puede ser. No hay algún mecanismo que nos destruya parte de la masa encefálica y ya, y así lo podamos regular. No, es la cantidad de sangre que podemos tener. En este caso, cuando se encuentra un tumor, vamos a ver que ya sea la velocidad de irrigación se va a encontrar disminuida, así como también el volumen total que va a corresponder con la sangre que va a llegar hacia nuestro encéfalo. Entonces, de ahí, ¿no? La importancia del sistema venoso, pero también vamos a encontrar que si existe un tumor en alguna de estas zonas, ¿qué puede hacer también? Tapar algún vaso. Y regularmente no es que tape arterias algún tumor, sino lo contrario. Puede ser que los tumores tapen venas. Entonces, en este caso, por eso hay algunos tumores que, aunque sean pequeños, nos van a dar una gran sintomatología debido a que obstruyen el paso de la irrigación venosa, así como otros muy grandes que en caso de que no obstruya ninguna de estas áreas, pues no se va a encontrar ningún problema. Bueno, aquí continuando con el drenaje anterior, va a ser la vena oftálmica. Esta pues obviamente va a recoger sangre del globo ocular y otra de las ramas va a ser el seno esfenoparietal, que va a ser que va a recorrer esta parte, y la vena anterior media, que va a ser esta que se encuentra en esta imagen cortada. Van a dar afluencia, ¿no? Van a juntarse y nos van a dar el seno cavernoso, que es esta estructura. El seno cavernoso va a comunicarse con esta red que son los senos intracavernosos. En este caso va a estar dividido en el seno cavernoso anterior, que va a ser el que pasa por aquí por arriba, y el seno intracavernoso posterior, que va a ser el que pasa por debajo y conjuntamente con el plexo venoso basilar, pues nos va a dar todas esas estructuras que van a formar una red. Ok.
Esto nos va a dar origen a dos estructuras, que van a ser el seno petroso inferior y el seno petroso superior. ¿Cuál va a ser cada uno de ellos? No sé si se ve la flechita, pero creo que ya el seno petroso inferior va a ser este de aquí, que va a recorrer por debajo. Y el seno petroso superior va a ser este que va a recorrer toda esta línea y nos va a dar al seno transverso. Aquí como el pequeño mapita, pues dice que va directo a la vena yugular interna. Pero más bien va hacia el drenaje posterior. Ahorita vamos a ver con qué estructuras tiene que comunicarse primero para llegar a la vena yugular interna. Pero con quedarnos con que la última porción del drenaje anterior es el seno transverso. Y bueno, en el caso del drenaje posterior, pues vamos a ver este corte sagital, en donde vamos a ver que hay un seno sagital superior y un seno sagital inferior. En esta estructura, pues vamos a ver que recorre, ¿no? Todo el cerebro, la parte más anterior a la parte más posterior, y va a desembocar en la prensa de erófilo. Y en el caso del seno sagital inferior, lo mismo. Pero antes de eso, aquí sería donde se anastomosaría con la arteria que lo llevaría a la prensa de erófilo, que es el seno recto. Pero aquí hay una comunicación con la vena de Galeno. La vena de Galeno también tiene otro nombre, es la vena cerebral magna. Entonces, como les dije, todas estas partes van a corresponder a la clasificación en la parte superficial, y en el caso de la interna, pues vamos a tener que se va a dar a partir de esta vena de Galeno o vena cerebral magna. Entonces vamos a ver que venas importantes dentro de la parte interna son estas tres: es la vena talamoestriada, la vena cerebral interna y la vena basal. Estas tres juntas pues van a dar van a irrigar las estructuras que van a corresponder con la parte interna, ¿no? La parte más interna del cerebro, y todas estas estructuras que ya estado hablando con la parte superficial. Y bueno, la prensa, todo esto va a confluir con la prensa de erófilo, que va a estar aquí. También, más inferiormente, pues va a estar el seno occipital, que también va a recoger sangre y la va a llevar también hacia esta zona. Y el drenaje posterior, bueno, ya una vez estando en esta zona, también denominada el seno transverso. El seno transverso nos iba a dar el seno sigmoideo, pero estas eran estructuras posteriores, ¿no? Entonces, hasta aquí, ¿no? El seno transverso. Entonces, ¿cuál es esta estructura? Bueno, esa estructura de la que habíamos visto en la parte anterior, ¿no? ¿Recuerdan los senos petrosos? ¿No? Sí. Bueno, en este caso, los senos sigmoideos iban a encontrarse o iban a encontrar una afluencia e iban por el agujero yugular y nos iban a dar así la vena yugular interna. Y bueno, a partir de ahí ya no es ya no es cerebro, pero
la vena yugular interna, pues iba a tener todo su descenso normal, iba a intercomunicarse con la subclavia y, y nos iba a dar la vena brachiocefálica, tanto la del lado izquierdo como la del lado derecho, y pues su afluencia nos iba a dar la cava superior, como lo vemos en la imagen. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿O algo que quieran complementar, doctores? Adelante, Manuel. Ok. En el caso del drenaje venoso, pues también vamos a tener que va a haber como características que va a tener cada uno de estos. En este caso, como ya lo habíamos visto, ¿no? Los senos venosos se localizan en lo que son las capas internas y externas de la dura madre y van a recoger sangre venosa del encéfalo y lo iban a llevar hacia lo que es el sistema venoso. Pero, por ejemplo, vamos a ver que cada uno de estos senos también tiene una importancia funcional, así como sus consideraciones anatómicas. En este caso, el segmento sagital superior pues va a drenar la sangre venosa de tanto el cuero cabelludo como el cráneo, como las venas y las meninges, y, y su trombosis, bueno, nos va a causar un aumento de la presión intracraneal que, que pues se va a dar por el retorno de la sangre venosa. En el caso de la sagital inferior, pues va a drenar, al igual que la circulación profunda, las partes más profundas del encéfalo. En el caso del seno cavernoso, vamos a tener que su trombosis puede causar lesiones de los nervios crenales y también pues, se va a encontrar alteraciones en el torno venoso de la retina. En el caso del seno venoso transverso, es el que veíamos de este lado, pues su trombosis puede causar un aumento de la presión intracraneana debido al retorno del drenaje venoso, ya lo habíamos visto. Después de pasar por este drenaje de zonas anteriores, iba a dar una comunicación al drenaje de las zonas, o una intercomunicación con el drenaje de las zonas posteriores, y aquí en esta zona era donde se iba a anastomosar y dirigir hacia lo que es la yugular. Entonces, por eso vemos que si hay alguna alteración aquí, pues va a haber un retorno de esta zona hacia zonas más, hacia zonas anteriores. En el caso de las venas superficiales del cerebro, bueno, vamos a ver que se van a encontrar en la pía madre y van a originar en el tejido cerebral y van a drenar pues, los senos venosos. En el caso de las características de las venas meningias, pues van a acompañar las arterias meningias y van a encontrarse en esta relación, van a entrar y van a drenar los senos venosos. También se van a encontrar las venas diploicas o emisarias, que van a ser finos conductos venosos localizados entre las capas externa e interna de la calvaria, que es la zona pues, como más superficial, incluyendo, y van a caracterizarse por los senos venosos como más pequeños, que van a ser conocidos como las venas emisarias. Ya lo había mencionado, va a haber una diferenciación entre lo que son las venas profundas y las venas superficiales. Entonces, las venas profundas eran las que se encontraban después o se encontraban más específicamente después de de la vena cerebral media o la arteria de Galeno. En este caso,
Las líneas que tenemos que tener como en cuenta van a ser la anterior del septo pelúcido o septal anterior, que van a drenar la sustancia blanca profunda del lóbulo frontal, ¿no? Va a ser su principal afluencia. La talamoesteada superior, que va a drenar el núcleo caudado, la cápsula interna y la sustancia blanca profunda del lóbulo parietal. Y la cerebelosa interna, que va a estar formada por la unión de las venas anteriores del septo pelúdico y tálamo estriada superior. Y pues la basal, ¿no? Que ya habíamos visto, que es por toda la comunicación de la vena cerebral magna, que se estaba dando por las tres arterias que ya habíamos mencionado. Fueron sus nombres, la vena talamoesteada, la vena cerebral interna, que son estas de aquí, y la vena basal, que corresponde con estas estructuras. Además de eso también se encuentra la subepidemarias, que drenan sangre venosa de las regiones subepidemarias, que están subyacentes a la pared ventricular. Finalmente, todas las desembocan en la vena cerebral magna, como ya lo habíamos visto de Galeno, y pasan a lo que es en la clasificación de la, de la parte posterior de las venas. Y la cerebral anterior, que es una vía medial que da en la cara medial del todo el lóbulo frontal, y la porción anterior del cuerpo calloso, y desemboca en la vena basal de Rosen. Y en caso de las venas en la fosa craneal posterior, ya lo habíamos visto, que la división estaba dada por la tienda del cerebelo. Aquí está la recta, la comunicante, que va hacia lo que es la afluencia de los senos, y también relacionada con la hoz del cerebelo, que pues es esta estructura, en caso de las estructuras que están por debajo. También va a haber grupos de venas, en este caso el grupo superior, anterior y posterior. En el caso de los grupos de venas que conforman la parte superior, van a estar caracterizados porque drenan parte superior del cerebelo y la parte superior del tronco encefálico. En el caso del grupo de las venas anterior, van a drenar la parte anterior del tronco del encéfalo y los hemisferios cerebelosos. Así también en la parte del grupo posterior se va a encargar del drenaje de la parte inferior del vermis y de los hemisferios cerebelosos, que van a ser estas estructuras. ¿No? Aquí vemos en la parte central del cerebelo, el vermis. Van a ser estas estructuras las que van a desembocar o van a tener su drenaje venoso con estos grupos. Bueno, es la imagen que podemos encontrar en los libros. Vamos a encontrar los senos, como ya lo hemos dicho, el seno sagital superior, lo recuerden, el seno sagital inferior, que va a comunicarse en esta altura con el seno recto, pero antes de eso, con estructuras que van a dar el drenaje venoso interno, que va a ser esta, que va a ser la vena central magna, y va a desembocar en la afluencia de los senos, que es el número 6, y el número 7, que corresponde al seno occipital, que también va a confluir con la afluencia de los senos. En esta corte sagital, pues también podemos encontrar el plexo basilar, que se va a encontrar aquí, y el seno circular, que va a estar en esta zona marcada como el número 9. Esta es es otro corte, aquí ya lo habíamos visto, la afluencia de los senos, el número 11, y el número 9 y el número 12,
pues se iban a encontrar relacionadas con la salida de la frecuencia de los senos, con los senos transversos, que iban a dar, que iban a anastomosar en esta parte para desembocar en las venas yugulares, aquí con el número 6, y las estructuras, en este caso, anteriores. El 4, el estenoparietal, que habíamos visto que tenía una afluencia, ¿no?, con la vena oftálmica, y juntos nos iban a dar los senos cavernosos, el seno cavernoso, y iban a formar esta red que iba a ser conocida como el plexo basilar. Y el plexo basilar iba a encontrar comunicación con el recto por los senos petrosos. Iban a ser. ¿Alguna duda hasta aquí? En el caso de el drenaje del cerebro. No. No, doctor. No. Ok. Continuando, está el sistema ventricular, que va a ser esto. Aquí nada más la importancia del sistema ventricular, pues va a constar de un grupo de cavidades que van a estar localizadas, pues como en el eje, ¿no?, en el eje interior del encéfalo. Bueno, ¿cuál va a ser su importancia? Pues que en estas cavidades van a estar rellenas, y también se va a producir todo lo que todo lo que es el líquido cefaloespinal, cefalorraquídeo, también conocido. En este caso, ya lo habíamos visto, ¿no?, en las estructuras más inferiores lo habíamos visto, ya saben, el tercer ventrículo, el cuarto ventrículo, pues son esas estructuras, ¿no? Ese es el sistema ventricular. Entonces, como ya lo habíamos visto, cada hemisferio tiene, en principio, ¿no?, en forma más cefalocaudal, en la parte más cefálica, existen dos ventrículos, que va a ser conocido como, pues como ventrículos, ¿no? Pero vamos a tener en cuenta que va a haber uno del lado izquierdo y uno del lado derecho. Entonces, estos van a estar comunicados en un agujero, ¿no? Por un agujero que va a ser el agujero interventricular, o de Monroe, y van a dar comunicación al tercer ventrículo, que va a estar a la altura del diencéfalo, y también a su vez va a tener una conexión o por su parte, por el acueducto cerebral del mesencéfalo. Más o menos se encontraría en esta imagen marcado con el número 4, y hacia lo que es el cuarto ventrículo, que pues anatómicamente lo vamos a encontrar entre el puente y la médula oblonga. O sea, entre la médula oblonga y el cerebelo, a esa altura. Y bueno, que en su parte más inferior, en la parte más baja, en su parte inferior se va a encontrar el techo de esta cavidad, que también se va a conocer como velo medular inferior, y que va a estar caracterizado por tener dos agujeros también, que va a ser el agujero medial de Magendie y el lateral de Luschka. Entonces, por estos dos va a ser el medio por el cual el líquido cerebroespinal pasa por el espacio subaracnoideo, donde pues se va a dar, ¿no?, la difusión del líquido hacia todo el encéfalo, ¿no? Lo va a cubrir
lo va a bañar en toda su estructura. Vamos a tener que más abajo va a tener como característica el hecho de que se encuentre un cono medular y encontremos la parte terminal del ventrículo. En este caso, igual por eso está marcado con el 5, porque tenía alguna duda, porque también aparte del ventrículo terminal, tiene el nombre de quinto ventrículo. Y vamos a ver que la importancia del sistema ventricular va a caer en el hecho de que, primero, de forma anatómica o de forma fisiológica, pues va a ser una forma de amortiguamiento para el cerebro, ¿no? Esa es la función que tiene de forma fisiológica. Pero como les dije, un aumento en la masa del encéfalo, primero nos va a dar una modificación en los volúmenes. En este caso, el sistema ventricular, ¿no? Estos ventrículos, pues al final de cuentas son cavidades y van a estar llenas de líquido. En caso de que haya algún aumento en la masa encefálica, pues las primeras que se van a encontrar disminuidas, alteradas, movidas de lugar, disminuidas en tamaño, pues van a ser los ventrículos. Los ventrículos van a disminuir de tamaño, van a drenar por los senos venosos y pues van a ser nuestro primer sistema contrarregulador de la presión intracraneal. La segunda, lo que igual vimos el día de hoy, la irrigación, el drenaje. Entre mayor volumen exista y en caso de que el disdamen ventricular no sea suficiente para controlar las alteraciones del volumen, pues se va a seguir con lo siguiente, que es de lo que podemos disponer, que es de la cantidad del volumen de sangre. Pero vamos a ver que aquí ya tiene, bueno, desde el sistema ventricular ya hay problemas. Pero en el caso de la irrigación ya lo hemos visto, necesitamos 55 mililitros de sangre por minuto por cada 100 gramos de materia cerebral para tener una correcta función. Entonces, en caso de que igual este equilibrio se rompa, pues ya vamos a ver que se va a encontrar disminuido, ¿no? Ya no ser 55 mililitros, sino que se van a encontrar disminuidos y entonces vamos a encontrar alteraciones igual que el estado de conciencia en nuestro paciente. Esto, una vez bajando lo suficiente, como ya lo vimos al ayuda de la presentación, puede de hecho ser de la causa de la muerte como tal. En caso de que no lo sea, un aumento del volumen mayor o más agudo nos va a dar lo que es una herniación. Entonces, es el hecho de que toda la masa encefálica se vaya o no, o se salga. Entonces, en este caso, ¿por dónde podría salirse o no? ¿Por dónde podría herniarse? ¿Por qué se llama herniación? ¿Por dónde sale toda la masa encefálica? Por el aumento de la presión, ¿no? ¿Cuál es la única salida, la única vía de escape que podemos encontrar? Agujero mal. Así es. O sea, bueno, por ahí sale, va hacia toda estructura y ocupa todo lo que pues estaría ocupando en un principio el tallo. Y entonces son alteraciones, pues ya estaríamos hablando irreversibles acerca de nuestro sistema. Entonces, de ahí la importancia que conozcan, ¿no? Entonces, llevarse uno, ver que todo un conjunto forma un sistema regulador, ¿no? Un sistema regulador que regula la presión. El segundo, que conocer o interconectar, ¿no? Lo que ya sabemos, las estructuras y la irrigación. Entonces, si hay alguna alteración en algún grupo que nosotros ya conozcamos, lo habíamos visto en las clases anteriores, que hay a nivel de cerebro, ¿no? Algunas regiones que ya se encuentran establecidas con algunas funciones, alteraciones directamente en esas funciones, nosotros relacionarlas con alteraciones en la irrigación o el drenaje en algunos casos, y ver que al menos qué regiones podrían haberse visto comprometidas, ¿no?
al menos tener una distinción de si son patologías de arteria cerebral media, arteria cerebral posterior, arteria cerebral anterior. Entonces, como pregunta, ¿ustedes como qué alteraciones o cuáles serían algunos datos que ustedes podrían encontrar en alguna alteración de la arteria cerebral anterior? Que sería, o sea, que ya vimos que son regiones que irrigan toda esta parte, irrigan toda esta parte, y de la cara interna pues regulan también esta parte, ¿no? Entonces, con lo visto antes, o sea, ¿qué podría haberse afectado? En la arteria cerebral anterior. O sea, ¿cuáles serían las estructuras anatómicas cerebrales y cuáles serían las alteraciones clínicas, doctores? Pues hablando de estructuras, sería el cuerpo calloso, núcleo caudado, el cuerpo estriado, el lóbulo frontal, parietal. am, y de alteraciones, pues me imagino que en general sería ampliamente todas las funciones que realizan las estructuras, ¿no? Pero en sí, por ejemplo, ¿qué cara estaría más afectada? ¿La arteria cerebral anterior? ¿Cuál es la área que más irriga en la cara medial, la cara lateral o cuál? ¿Cuál de esas caras es protagonizada por la arteria cerebral anterior? Por la medial. Exacto, la cara medial, ¿no? Y dependiendo a eso, pues las estructuras, pues vemos que en la lateral, ahí está englobando muy pocas estructuras. En este sentido, ¿cuál es el lóbulo que estaría principalmente afectado? Por lo tanto, las manifestaciones. Pues sería el frontal y parietal, ¿no? Y bueno, no agarrar. Sí, no, sería frontal y parietal. Y pues prácticamente, como se había mencionado el doctor, pues al haber una afectación en la arteria cerebral anterior, podría afectar lo que es pues el miembro inferior, ya que pues esta arteria va a irrigar las regiones del cerebro, o sea, en estos lóbulos, que van a controlar pues lo que son las funciones motoras sensitivas. Bueno, va a haber una clase específica ya para las alteraciones, pero doctores sí deben de saber entonces términos generales, por lo tanto, por lo menos en lo que es circulación sanguínea, la parte de irrigación, que sepan de la arteria cerebral anterior, la media, la posterior, qué lóbulos están irrigando y además de qué lóbulos están irrigando, qué estructuras cerebrales y entre ellos las áreas de Brodmann, porque en eso vendría la sintomatología. Eso tiene que englobarse también en la exposición de sus compañeros que les toca el EBC, pero lo vamos a retomar también ya de manera más específica en la clase de patologías. Ok, adelante, doctor. Y hasta ahí preparé el día de hoy. Ok, bueno, falta acá parte de lo del sistema. A ver si puedes regresarte a tu presentación de sistema ventricular. Doctores, ¿cómo la parte, ¿cómo se les llama a las estructuras o los ensanchamientos en donde también se recolecta parte de líquido cefalorraquídeo a nivel del sistema nervioso central? No son ventrículos, sino son ensanchamientos. Ensanchamientos donde se encuentra también recolectado el líquido cefalorraquídeo. Y que entre ellos había comentado uno a nivel inferior, doctor Manuel. ¿No? ¿Nadie, doctores?
Cisternas. Cisternas es el término para aquellos ensanchamientos de líquido donde se acumula líquido cefalorraquídeo. Entre estas, ¿cuál sería una de las cisternas más comunes para acceder desde un punto de vista diagnóstico, ¿no? Obtener líquido cefalorraquídeo. La cisterna lumbar. Exactamente, la cisterna lumbar, ¿no? Es el principal vía de acceso a el líquido cefalorraquídeo y precisamente es este ensanchamiento que se encuentra a nivel de qué vértebra, doctora. A nivel de la tercera y cuarta lumbar. Ajá, dependiendo, ¿no? En adultos, L3, L4 y en niños, L4, L5. ok, ¿no? Bueno, ¿para qué quisiéramos acceder al líquido cefalorraquídeo? Uno, pues puede ser para liberar presión, ya comentaba el doctor Manuel, y de hecho lo vamos a seguir viendo en patología de hipertensión intracraniana, de lo de liberar líquido a través de esta cisterna. Al liberar líquido también podemos estar liberando cierta presión. Además de eso, ¿para qué quisiéramos acceder al líquido cefalorraquídeo? Para realizar estudios, ¿Cómo qué? ¿En qué sentido, doctora? ¿Estudios de qué tipo? pues para descartar ciertas patologías. ¿Cómo qué, doctora, en específico? Sí, a ver, es que no alcanzo a ver quién trae levantada la mano. Doctor, Sí. ¿puede ser para hacer diferenciación de infecciones? O sea, si es de tipo viral o bacteriano. Ok, viral, bacteriano. Normalmente el líquido cefalorraquídeo, ¿por qué va a estar constituido? ¿Va a haber células? ¿No va a haber células? ¿O cuál es el mayor contenido del líquido cefalorraquídeo? Entonces eso, doctores, lo tienen que checar precisamente para comprender la patología, porque si no sabemos qué es lo que está constituyendo en condiciones fisiológicas al líquido cefalorraquídeo, pues no vamos a saberlo diferenciar de lo que está en condiciones patológicas. Entonces chequen cuáles son los constituyentes fisiológicos del líquido cefalorraquídeo. Y es necesario, doctores, que también se aprendan si no es para esta clase, no es que se lo vayamos a preguntar en los exámenes, pero sí necesitan aprendérselo para cuando lleguen a clínica. En área neurológica, las funciones lumbares son el pan de cada día. Si ustedes llegan a rotar a un servicio de neurología o entre ellos al Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, ahí pues es prácticamente, llegan pacientes ya complicados en los cuales se debe de descartar de acuerdo a la sintomatología. No a todos le van a hacer punción lumbar, pero de acuerdo a la sintomatología del paciente, ya veremos en qué condiciones se solicita una punción lumbar. Y un análisis, ¿no? De los componentes. Entonces, en relación a esto de los componentes, deben de saber cuáles son los niveles fisiológicos. ¿De qué? Pues ya nos dirán la próxima clase, los constituyentes. Si es normal o no es normal encontrar células sanguíneas, ya sean células blancas o células rojas. Entonces, eso también es importante que no lo mencionen y que se lo aprendan la siguiente clase. Bueno, además de esto de las cisternas, ¿cuál es el sitio donde se produce el líquido cefalorraquídeo, doctores? Sitio donde se produce. En los plexos coroideos. En los plexos coroideos, ¿no? Entonces, los plexos coroideos son el sitio donde se va a estar produciendo el líquido cefalorraquídeo. ¿Cuánto es el volumen que tenemos de líquido cefalorraquídeo? El volumen.
¿Cuánto tiene un caballito tequilero, doctores? Eso sí lo deben de saber. El volumen de un caballito tequilero. No me digan que no, doctores. No. No. Bueno, es aprox 45 mililitros lo que trae un caballito. Como 45, 50 mililitros. Entonces, la cantidad total del volumen de líquido cefalorraquídeo es 3 caballitos tequileros. Entonces, son 150 mililitros. Vean que 150 mililitros, pues no es mucho realmente, ¿no? Pensaríamos, ay, las cavidades, pero las cavidades no son tan grandes, doctores. No es tanto el volumen que hay, son 150 mililitros. Investiguen, ¿no? Para también la clase de hipertensión endocraniana, cuánto es lo que queda cefalorraquídeo. Porque, pues como ya comentó el doctor, va a haber ciertas patologías en las cuales se pueda obstruir, ¿no? No solo el sistema venoso, sino también les ocurre uno, los tumores. Pero otro creo que ya lo habíamos mencionado en algún momento, que es común que también obstruya el sistema ventricular. ¿Cisticercos? Exacto, ¿no? Cisticercosis. ¿Y en dónde suele ser, no? De acuerdo a ahorita a este esquema, ¿dónde podría ser que se puedan alojar preferentemente en el sistema ventricular? Doctores, ¿sí me escuchan? Doctor. Sí, entonces, ¿dónde creen por física? ¿En donde esté más ensanchado o donde esté más estrecho? Más ensanchado. ¿Ahí creen que se puede acumular el cisticerco? Ah, no, por ahí puede pasar, pero se acumulan en lo más estrecho. En lo más estrecho, ¿dónde serían esos estrechos? Ahí, donde está en su esquema. Pues los conductos, ¿no? ¿Cuál es el conducto que está conectando los ventrículos laterales con el tercer ventrículo? O el agujero. ¿El agujero de Monroe? A ver, doctores, creo que no andan muy activos. Bueno, una compañera acaba de decir que el agujero de Monroe, pero no se escuchó. Sí, el agujero de Monroe. Entonces puede ser un sitio en donde se puedan alojar los cisticercos, puedan obstruir el sistema ventricular y por lo tanto incrementar la presión intracraniana. La presión intracraniana va a depender de varios factores. Eso también lo tienen que checar. Hay algo que se conoce como la ley de Henry-Monroe. Entonces, esa es importante que ustedes la conozcan porque hay 3 sistemas que van a estar integrando la presión a nivel a nivel cefálico. Y dependiendo, ¿no? Si se encuentra una alteración en cualquiera de esos 3 sistemas, por lo tanto, podríamos encontrar un desequilibrio de la presión intracraniana. Son aspectos, doctores, que sí me gustaría que lo chequen con detenimiento para la siguiente clase. No solo que se enfoquen a los temas que les toca por equipos, sino que chequen en conjunto a los de sus compañeros, ¿no? ¿Cuáles son los temas que se van a ver? Bueno, ya quedamos que es síndrome de hipertensión endocraniana, lo que es el evento vascular cerebral, tanto tipo isquémico como hemorrágico. Vamos a tener también meningitis,
chequen en meningitis, pues tienen que checar indudablemente los niveles fisiológicos de los componentes del líquido cefalorraquídeo. ¿Qué otro tema, doctores? Van 3. ¿Qué otro tema acordamos para la siguiente clase? ¿Nada más? Nos falta un equipo, ¿no? Sí, bueno, es síndrome de Wallenberg. Exacto, ¿no? Que va a entrar en sus, bueno, ya prácticamente es parte de EBC de tipo isquémico o hemorrágico, pero tienen que checar el síndrome de Wallenberg o de la pica, la arteria cerebelosa póstero inferior. ¿Y dónde, bueno, ya regresando a esta parte de los ventrículos, dónde se va a reabsorber el líquido cefalorraquídeo? Reabsorber. ¿No? ¿Nadie? No sé si esté bien, pero se va a llevar en las vellosidades aracnoideas. ¿Y dónde es eso, doctor? ¿O qué es eso? Sí, Son sí está bien. son prolongaciones de células mesoteliales de la propia aracnoides y van Exacto. hacia el interior de los senos venosos que están en la dura madre. ¿Y en específico de qué seno venoso? ¿O de todos los senos venosos? Son los que están en el seno sagital superior. Exacto, sagital superior. Ahí es donde se va a reabsorber. Por lo tanto, también alguna patología que pueda obstruir a nivel de las vellosidades aracnoideas, también puede producir un aumento en la presión intracraneal, una hidrocefalia incluso. Okay, perfecto, pues. Bueno, dentro de lo que es el servicio social, doctores, en Medici, en lo que es investigación, pues también están estas partes de educación. Entonces, pues también tienen que irse familiarizando los que se vinculan a esta parte, por eso le dimos también oportunidad al doctor Manuel de poder presentar el día de hoy, porque también ustedes, bueno, los que se vayan a esta parte, pues de que sepan que no es algo tan sencillo, ¿no? El dar una clase y que incluso, bueno, el día martes que nos toque la clase con ustedes, tienen que dar una excelente ponencia porque no tienen mucho pretexto, solo van a exponer una sola vez en el semestre y recuerden que la dinámica va a ser al azar, ¿no? Si son 4 integrantes, nosotros vamos a escoger al azar a los 4 integrantes para que presenten su proyecto, su tema. Van a ser aproximadamente 20 minutos de la pura exposición. Y si ustedes quieren, nada más si ustedes quieren, si no, nosotros también tenemos aquí algunos casos clínicos, 10 minutos para la discusión de un caso clínico para integrar el tema. ¿De acuerdo, doctores? ¿Dudas, preguntas? Bueno, el día de hoy, tanto la doctora Lynn como un servidor, pues estuvimos entretenidos ahí con parte de la reacreditación de la carrera. Entonces, por eso no fue posible que nosotros diéramos la clase, pero bueno, le agradecemos entonces al doctor Manuel que nos hizo favor. Y bueno, integren, doctores, esto de la circulación arterial es sumamente importante y va a ser de realce en la patología de EBC. Entonces, en EBC deben de saber entonces cuándo es que la sintomatología de la arteria cerebral media, de la anterior, de la posterior, y también parte de la circulación posterior, ¿no? No solo por el sistema carotidio, sino también por el sistema vertebral. Perfecto, doctores. Pues bueno, sería entonces prácticamente todo. No sé si tengan algún otro comentario.
sería para la siguiente semana, seguramente, el día, ya que hayamos visto las patologías, para el próximo viernes, integrar estos temas pendientes para su examen y ya con esto cerraríamos la unidad 2. Empezaríamos con la unidad 3, sistemas aferentes. Prácticamente ya no nos falta mucho para terminar el semestre. Esperemos que sistemas aferentes lo logremos terminar en unas 4 o 5 sesiones máximo y empecemos con sistemas eferentes porque su examen departamental tentativamente ahorita se está sugiriendo que pueda ser hasta sistemas eferentes. ¿De acuerdo, doctores? Sí, doctor. Ok, muy bien. ¿Cómo van con las actividades del aula virtual? ¿Todo bien? Independientemente de que se hayan todavía no calificado todas, el doctor Manuel nos está haciendo favor de calificar, de hecho, en este grupo todas sus tareas, pero han tenido algún contratiempo o algo. De todos modos, recuerden que si no se les registró, principalmente las actividades interactivas, tengan su evidencia al final del semestre para mandarlo al correo del módulo, que no sé si ya se los proporcionamos, pero si no, se los proporcionamos nuevamente a través de sus jefes de grupo. Ok, pues creo que no existen comentarios. Alguien levantó la mano. Doctor García. Sí, bueno, es una duda en relación con la exposición de mi equipo. Entonces, bueno, no sabemos si nos podemos quedar con usted al final para Sí, pues, comentar. sí. Sí, está bien. Perfecto. ¿Alguien más de los otros equipos que se quiera quedar? O si no, los discutimos también, los que se quieran quedar para discutir en relación a su presentación de la siguiente semana, pues aquí nos quedamos. Si no, los demás ya se podrían retirar. Muy bien, pues que tengan excelente fin de semana. Doctor Manuel, nuevamente muchas gracias por la clase del día de hoy. Y pues bueno, nos veríamos entonces el próximo martes. Gracias, doctor. Gracias, doctores. Excelente fin. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias, doctor. Pues me parece que nada más es su equipo, ¿verdad?